¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue uno de los gobiernos más cuestionados del siglo XX por la terrible situación económica en la que dejó a nuestro país. En esta clase conoceremos el primer gobierno del presidente Alan García Pérez, que se desarrolla desde 1985 hasta 1990. Este gobierno se va a caracterizar por la terrible crisis económica en la que nuestro país se va a ver sumergido. Comencemos con los antecedentes. Los antecedentes más importantes al gobierno de Alan García Pérez fue el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Recuerda que el segundo gobierno de Belaúnde representó para el país retomar el camino a la democracia, es decir, se le pone fin a los gobiernos militares y se retoman los gobiernos dirigidos por políticos a través de elecciones, ¿no? Después de Belaúnde, ya todos los gobiernos que hemos tenido han sido consecuencia de concursos electorales, es decir, han sido consecuencia de elecciones, de procesos electorales. Belaúnde llega a ser presidente por segunda vez en 1980, sin embargo su gobierno va a sufrir las consecuencias de los malos gobiernos militares, una terrible crisis económica que se va a perjudicar por el fenómeno del Niño. Cuando Belaúnde impone un programa de recuperación económica, estalla el fenómeno del Niño en la costa norte del Perú. Recuerda que recibe su nombre justamente porque se inicia en el mes de diciembre hasta el mes de febrero. En estas épocas hay inundaciones, aumentan las lluvias en la sierra, por lo tanto las inundaciones, los huaicos en la costa peruana. Ese flagelo va a hacer que la situación económica se agrave aún más. Se devaluó la moneda y el programa de Belaúnde no va a ser suficiente para la recuperación económica de nuestro país. Se retoman con Belaúnde las elecciones municipales, empezando el gobierno municipal, por ejemplo, de Alfonso Barrantes, quien empezó los programas de asistencia social, como el famoso programa del vaso de leche. Crisis económica. El Perú va a vivir una gran crisis económica, consecuencia de los malos gobiernos. Además, cada vez se acrecentaba la deuda externa que teníamos con Estados Unidos, ¿no? La moneda se va a devaluar, aparecen los grupos armados, los grupos de terror, como Sendero Luminoso y como el MRTA, Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru. Sendero Luminoso, que empieza su campaña de terror en Ayacucho, y el MRTA, que empieza su campaña de terror en la selva peruana. ¿Por qué se aplazan por tantos años? ¿Por qué dura tanto tiempo este conflicto contra los terroristas, clasificados así? Porque inicialmente van a comenzar sus campañas en la sierra y en la selva peruana, y después también van a recibir financiamiento del narcotráfico. Esto va a permitir que tengan una férrea resistencia, y a pesar de que el ejército va a hacer grandes campañas en contra de esos grupos armados, van a ver la manera de cómo van a resistir. Esta guerra en contra de los grupos armados terroristas se va a extender casi por 30 años y como terrible final, pues tenemos el deceso de casi 60.000 muertos en todos estos enfrentamientos militares. Recuerda también que durante el gobierno de Belaúnde, el Perú va a ser visitado por el Papa Juan Pablo II, ¿no? Quien va a ser recibido por el presidente Belaúnde, y el Papa le dice la frase, viendo la pobreza peruana, que el pueblo tenga hambre de Dios, pero que no tenga hambre de pan, señalando la terrible pobreza que en ese momento vivía nuestro país. Ahora, en 1985 se realizan elecciones. Recuerda, estas elecciones va a tener como principales candidatos a Alan García, que representaba al APRA. Después de varias décadas, el APRA tenía un representante con respaldo popular. Víctor Raúl había dejado un gran sendero, un gran inicio, ¿no? Alan García va a tomar el sendero de Víctor Raúl y va a contar con mucho respaldo popular. ¿Quién se enfrentó a Alan García en estas elecciones? Se enfrentó justamente a Alfonso Barrantes, quien había sido alcalde de Lima y también tenía respaldo popular, pero básicamente su respaldo se radicalizaba en Lima. Alan García tenía el
respaldo de la clase media, de la clase baja de Lima y también de las provincias. Sin embargo, van a pasar a una segunda vuelta. Alan García va a recibir el 48% de los votos y Barrantes el 25% de los votos. Sin embargo, en la segunda vuelta ya Barrantes no se presentó, renunció a la segunda vuelta. Por eso es que Alan García va a ser reconocido como presidente del Perú, empezando su gobierno en 1985. Como vemos acá, se enfrentó en la campaña electoral a Alfonso Barrantes y su lema de campaña, el lema de campaña de Alan García fue el candidato de todos los peruanos. En ese momento había una fiesta nacional porque estábamos volviendo a participar de elecciones presidenciales y además un candidato que representaba lo que supuestamente era un partido que había luchado siempre en contra de los gobiernos militares como lo era el APRA. Alan García llegó a ser presidente con mucho respaldo de las clases sociales, especialmente de la clase media y de la clase baja. Sin embargo, el desarrollo de su gobierno se va a ver marcado por la crisis que el Perú va a vivir en la materia económica. ¿Ok? Y recuerda, en la segunda vuelta, antes de que ocurra la segunda vuelta electoral, Alfonso Barrantes, que representaba al partido Izquierda Unida, va a renunciar. Por eso es que Alan García va a ser reconocido como presidente del Perú. Nos recuerda que Barrantes anteriormente había sido alcalde de Lima y él inicia el programa del vaso de leche, primer programa de asistencia social dirigido por los municipios. ¿Ok? De ahí comienzan a aparecer otros programas de asistencia social muy importantes en el Perú también. Bien, vamos a ver ahora el aspecto económico, que fue lo que caracterizó al gobierno de Alan García. Varias cosas que vamos a tener que apuntar. Primero, se cambia la moneda. ¿Por qué? Porque el sol ya estaba devaluado. El sol, a comparación del dólar, que es la moneda que rige el comercio mundial, estaba muy devaluado. Por eso es que Alan García reemplazó el sol por el INTI. Después el INTI fue reemplazado durante el gobierno de Fujimori y la moneda actual es el nuevo sol. Ahora, ¿por qué hace esto Alan García? Porque el sol, a comparación del dólar, la moneda en la cual se maneja el mercado mundial es el dólar, estaba muy devaluado. No, el dólar valía mucho más que el sol, por eso es que se ve la necesidad de reemplazar al sol por el INTE, intentando recuperar la economía nacional. Se impuso una tasa oficial para el cambio del dólar. Ahora, ¿qué pasa acá? Lo que hace Alan García es poner una tasa oficial para que no se especule, para que el dólar tenga un solo valor en el mercado oficial. Sin embargo, este mercado oficial creado por Alan García permite que aparezca un mercado paralelo informal, conocido como el dólar de Ocoña. En la calle Ocoña, en el centro de Lima, van a aparecer los que cambiaban dólares, ¿no? Y se especulaba mucho más, porque salían supuestamente después de las 5 de la tarde y ofrecían el dólar a un precio mucho más elevado o menor, dependiendo de las circunstancias de días. A esto se le llama especulación. La especulación es cuando no se respeta la tarifa oficial y se puede ofertar según la demanda, ¿no? Esta tasa oficial que impone Alan García para el cambio de dólar va a permitir que aparezca un mercado informal llamado dólar de Ocoña, y después se creó el famoso dólar MUC, mercado único de cambio. Se crea un establecimiento que era solamente el único establecimiento oficial para el cambio de la moneda conocida como el dólar. Sin embargo, seguía el dólar informal en la calle. Eso también hizo que la moneda, que el INTI se devalúe. A comparación del dólar, el INTI también se va a devaluar. Y esto se perjudicó más cuando se van a incrementar los sueldos, pero se incrementaron. ¿De qué manera? Se comenzaron a crear nuevas denominaciones de INTI. A esto se le llamó la maquinita. Se comenzaron a crear nuevas denominaciones, nuevos billetes de INTIs, ¿ok? Pero con el tiempo esto también hizo que la moneda se devalúe. El INTI llegó a valer inclusive menos que el sol, comparándolo con la moneda, con el dólar, ¿no? El Perú fue designado como un país inelegible, es decir, los bancos mundiales designaron al Perú como no digno de crédito. Y una de las leyes más cuestionadas del gobierno de Alan García fue la estatización de la banca. Alan García quiso estatizar la banca privada. Para que me entiendas,
quiso expropiar los capitales privados de los bancos en el Perú. Esto va a ser muy cuestionado. Sin embargo, a través de medios de amparo, los bancos privados se van a intentar defender y todas las medidas de amparo fueron ganadas. Por eso es que Alan García no pudo expropiar los bancos. Se agotaron las divisas del BCR y generó una hiperinflación que superó los 4.000 puntos porcentuales. La inflación peruana superó los 4.000 puntos porcentuales. El Perú estaba en una terrible crisis económica que después tuvo que enfrentar el gobierno de Alberto Fujimori. Bien amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.